Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues quiero agradecer mucho la deferencia que me ha hecho el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en especial a su presidenta, a la comisionada Jimena Puente, pero también, por supuesto, al resto de los comisionados que forman parte del Pleno del INAI por esta invitación. También, por supuesto, saludo a mis compañeros de la mesa, al senador Isidro Pedraza, quien firmó con todos los demás senadores la iniciativa de la Ley General de Transparencia que salió como producto del Grupo Plural, que ya todo el mundo conoce. Y también, por supuesto, saludo a la senadora Cristina Díaz, con quien hemos hecho un muy buen equipo para sacar adelante la legislación secundaria en la materia. También, por supuesto, al comisionado Eugenio Monterrey Chapó, quien ha sido un gran aliado y sobre todo un gran impulsor y quien ha hecho posible también, junto con el resto del INAI, la gira de la transparencia. Bueno, yo voy a hacer una reflexión sobre lo que se nos pidió, que a mí me parece muy oportuno, sobre las aportaciones de la Ley General de Transparencia a la democracia y al combate a la corrupción. Y terminaré con una muy breve reflexión también sobre los retos de la implementación de la Ley General de Transparencia y mencionaré también algunos de los avances que ya hay en esta materia. Yo también me voy a referir, como lo hizo el presidente Roberto Gil en la mañana, a la última medición del Latinobarómetro que hace apenas unos días fue publicada, porque me parece que es de vital importancia y que nos ayuda de una manera muy, muy clara a hacer conciencia del momento en el que estamos viviendo, no solo en México, en la región, en el mundo, por supuesto, del descrédito de las instituciones democráticas. Pero para el caso de México, esta medición que lleva ya 20 años de hacer esa organización internacional, pues nos pone por primera vez en estos 20 años en el último lugar de nuestra región en cuanto a apoyo a la democracia y en cuanto a nivel de satisfacción de la democracia de los ciudadanos mexicanos que han sido encuestados. Como comentaba, solo un 19% de los ciudadanos mexicanos encuestados están satisfechos de la democracia en nuestro país, pero además solo un 17% se siente representado por el Congreso. Por supuesto, ahí los legisladores tenemos un tema importante que atender y una responsabilidad en este sentido. También, en el último lugar de Latinoamérica, solo 26% piensa que las elecciones en nuestro país son limpias y un 21% creen que quienes gobiernan lo hacen para el bien del pueblo, solo un 21%. Un escaso 26% piensa que el gobierno es transparente y ni qué decir del lastimoso 22% de mexicanos encuestados que cree que se ha progresado, aunque sea algo, en el combate a la corrupción. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que con todos los esfuerzos que hemos hecho desde la transición a la democracia en nuestro país, todo lo que hemos invertido en esfuerzos de política, haciendo leyes, creando instituciones, órganos autónomos, como yo decía, no solo poniendo la fe en la democracia, sino también el presupuesto en cada una de las instituciones, pues la gente en México está profundamente insatisfecha de los resultados que esto ha generado. También la Red por la Rendición de Cuentas, el CIDE, en su programa especial de rendición de cuentas 2014, hace el recuento de cómo, después de varias décadas de profundas transformaciones y gracias al esfuerzo de miles de personas, hemos logrado construir un régimen político de carácter democrático, capaz de albergar nuestra pluralidad política. Hemos logrado reformas electorales de gran calado, que los votos cuenten cuando parecía imposible. Hemos impulsado a los candidatos independientes, la reelección, entre otras cosas. Sin embargo, mientras que nuestra vida político-electoral es cada vez más abierta y dinámica, los mexicanos no hemos sido capaces aún de trasladar los valores democráticos a la administración cotidiana de los recursos públicos en los 3 poderes de la Unión y en los 3 niveles de gobierno del país. Hemos consolidado la democracia electoral, pero no hemos conseguido democratizar el ejercicio de la autoridad pública.
Creímos que con la construcción de la democracia electoral, la alternancia política y el fortalecimiento de la división de poderes era suficiente. No obstante, olvidamos algo fundamental, incluso fundacional, que los ciudadanos han elegido la democracia como forma de gobierno por el deseo y la necesidad de que se garantice su seguridad, sus libertades, los derechos humanos en general. Es decir, que los ciudadanos quieren una democracia efectiva, pero no a costa de lo que sea. No a costa de las libertades, de sacrificar libertades. Y aquí es donde entra la transparencia como un elemento esencial de la democracia. La Carta Interamericana de la Organización de los Estados Americanos establece como un elemento esencial de la democracia representativa el respeto por los derechos humanos, así como también la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto al Estado de Derecho sin distinción y la participación ciudadana. Entonces, el acceso a la información es un elemento indefectible de la rendición de cuentas y de la democracia misma. Su papel es fundamental desde diversas aristas, pues se constituye como un fin en sí mismo al ser un derecho humano, pero también como un medio para fortalecer la confianza en las instituciones. Entonces, el acceso a la información desde la dimensión de derecho humano beneficia a la persona y le facilita el ejercicio de otros derechos. Hay ejemplos claros en los que se observa la contribución del acceso a la información para la toma de mejores decisiones de las personas, y aquí quiero hacer mención a algunas resoluciones que el propio INAI ha aprobado para ejemplificar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la resolución del INAI que ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar sobre las irregularidades de FICREA y sobre los pagos a los ahorradores. O la respuesta a un particular que preguntó sobre los niveles de metales debido al derrame de 40,000 metros cúbicos de solución de cobre en el arroyo de Tinajas, proveniente de la mina de Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, así como cuál había sido su impacto en el aire debido a los gases. Esta información es de vital importancia para conocer los posibles riesgos a la salud y al medio ambiente. Y quise tomar estos ejemplos que no son necesariamente los más controversiales, ¿no? Los que tienen que ver a lo mejor con violaciones graves a derechos humanos o los que tienen que ver con escándalos de corrupción, porque también aquí el acceso a la información pública lo tenemos que entender como una herramienta del ciudadano de a pie que quiere solucionar o que le importan cosas mucho más, digamos, mucho más cercanas, como este asunto del aire, de su salud, de la educación de sus hijos, etcétera. Entonces, quiero tratar de dimensionar o de poner en contexto estas resoluciones del IFAI como cosas que sí que sí pueden cambiar la vida cotidiana de las personas y no solamente en cuestiones mucho más políticas, por ejemplo, ¿no? El acceso a la información, además de ser un derecho, como decía, es una herramienta para la rendición de cuentas y puede serlo también para el combate a la corrupción. Y aquí entro al segundo tema. ¿Cómo puede la transparencia ayudar al combate a la corrupción? Es una herramienta, pero al final del día no es la solución del combate a la corrupción. Puede ayudar, y quiero hacer un énfasis aquí, porque también depende de que desarrollemos de manera efectiva y sólida el Sistema Nacional Anticorrupción que está pendiente. Ambas reformas, lo hemos dicho muchas veces, son reformas hermanas. En esta concepción o función del derecho de acceso a la información y de la transparencia, debemos mantener una visión holística. La rendición de cuentas es todo un ciclo que comienza por la generación de información. Sistematizarla correctamente en archivos para que sea posible la accesibilidad y la transparencia de la misma. Utilizar esa información en evaluaciones que nos permita tomar mejores decisiones como gobierno, como planear un mejor presupuesto y hacer un mejor ejercicio del gasto, pero también es muy importante considerar el último elemento que cierra la pinza de la rendición de cuentas, que es la previsión de mecanismos eficaces de corrupción. No se trata, por supuesto, de poner por encima la sanción sobre la prevención, sino de tener muy en cuenta el riesgo que conlleva tener un sistema nacional de transparencia como el que ha creado y establece la Ley General de Transparencia, sin un sistema anticorrupción igualmente sólido en el ámbito tanto administrativo como penal.
Ya voy a concluir, me voy a tomar 2 minutos más, señora presidenta, pero me parece importante terminar estas reflexiones. Porque ¿de qué sirve la transparencia que nos muestra las modificaciones a los títulos de concesión, por ejemplo, de OHL en el Estado de México, los que tienen que ver con la operación del viaducto bicentenario, si los ciudadanos vemos cómo el aumento aparentemente injustificado de tarifas de la empresa, con este incremento, la empresa ganó 54 millones más de un año a otro? Y ante los ojos atónitos de todo el mundo no pasa nada. ¿Es una ventaja conocer estas irregularidades? Claro que no es una ventaja, es un derecho conocer estas irregularidades. El problema es que si no pasa nada, como ha sido el caso, la gente entonces deja de creer en las instituciones. No solo no ha pasado nada, sino que el responsable de estos cambios, el exsecretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, que fue sancionado no por haber modificado las concesiones, porque no ha habido ni una investigación de eso, sino por haber sido beneficiario del pago de sus vacaciones por OHL, fue sancionado, fue multado, pero ahora ha sido recontratado como secretario técnico del gabinete, algo así, en la oficina del gobernador. Ese es el riesgo, entonces, de tener un sistema nacional de transparencia que funciona, o acceso a la información que funciona, pero sin que haya consecuencias. La transparencia de la impunidad, como bien advertía María Barbán, tiene el riesgo de perjudicar la confianza de los ciudadanos, de que retrocedamos en los índices de percepción de la corrupción en lugar de que nos posicionemos en un lugar mejor. Termino diciendo algunas cosas en cuanto al cumplimiento de la ley. Son palpables algunos avances, como el que de los 10 artículos de la Ley General en materia de obligaciones comunes y específicas de transparencia y de las casi 200 obligaciones que hay, solamente una no se encuentra ya disponible en los portales de los sujetos obligados del orden federal. Únicamente 40 son cumplidas parcialmente por algunos sujetos obligados y el resto ya está disponible en los portales. Eso es un avance. Sin embargo, los retos en materia de implementación todavía son enormes. Por mencionar algunos, pues me imagino, en primer lugar, el tema de la cultura organizacional, que lo hemos comentado ya en otros foros, el cambiar la visión que tienen miles o cientos de miles de funcionarios de todos los sujetos obligados de todo el país sobre la concepción de la información. El hacerle cambiar la mentalidad a todos estos funcionarios de que la información no es de ellos, sino que es de la gente, sin duda es un reto cultural muy importante. Pero por otro lado está también el reto de la capacitación y el reto presupuestal. No solamente hay que capacitar a los responsables directos con cuestiones de transparencia, como los integrantes de las unidades y comités de transparencia, por ejemplo, en aplicar la prueba de daño ahora, sino también a todos y cada uno de los funcionarios de los sujetos obligados, desde una secretaria, por ejemplo, hasta el titular de todos los sujetos obligados, para que generen la información, documenten las atribuciones, sus atribuciones, los actos derivados de sus atribuciones, generen la información, la sistematicen y la archivan. Entonces, también el reto de capacitación y presupuestal es enorme. Y ahí, por cierto, pues tenemos pendiente una cita con el secretario Videgaray, que esperamos que nos la dé pronto, precisamente para hablar de temas presupuestales, para el Sistema Nacional de Transparencia, pero también para la próxima Ley General de Archivos y todo lo que tiene que ver con archivos. Ahora sí, por último, quiero terminar mencionando algunas acciones que desde el Senado, el grupo de senadores que hemos estado comprometidos con esta causa, podemos seguir impulsando. En primer lugar, concluir la gira de la transparencia, que ese es un esfuerzo que ha hecho el INAI con el Senado, de ir a los estados, a los congresos de los estados, con los órganos garantes, para hablar de la armonización de la ley general a nivel local, porque ahí es donde también está la clave del éxito de esta política pública. Por otro lado, pues como ya lo comentó también el senador Gil, seguir impulsando el cumplimiento cabal de la Ley General de Transparencia, y para esto me parece que es fundamental que la minuta que se envió ya hace varios meses del Senado a la Cámara de Diputados para crear una comisión bicameral de transparencia, acceso a la información pública
y gobierno abierto, que así fue como se aprobó, pues sea ahora retomada y aprobada por la Cámara de Diputados. Aquí quiero pedir el apoyo del INAI y por supuesto de mis compañeros senadores de las otras fracciones, Cristina e Isidro, para poder empujar la creación de esta comisión bicameral que ya, insisto, está aprobada por el Senado, que creo que tendrá que ser más que de gobierno abierto, de Estado abierto, pero para que se pueda aprobar y entonces podamos implementar el cumplimiento cabal de la Ley General de Transparencia en el Congreso, impulsar los temas de Parlamento abierto, gobierno abierto, Poder Judicial abierto y todo el mundo abierto, que hace falta, sobre todo de cara a la cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto. Por supuesto, acelerar el paso en la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Transparencia y a lo que falta en materia de protección de datos personales y de archivos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, mi último comentario se lo quiero dedicar a los ciudadanos. Yo creo que no solamente es necesario, un cambio de cultura en los servidores públicos, como bien comentaba la comisionada, no solo en los funcionarios, sino también en todos los servidores públicos de nuestro país, sino también en los ciudadanos. Miren, el último ejercicio de Parlamento abierto que algunos senadores hicimos hace apenas unos días, la semana pasada, junto con Transparencia Mexicana, creamos una plataforma que pusimos a disposición del público para recibir preguntas que la gente quiere que le hagamos a los secretarios de Estado que están compareciendo ahora con motivo del análisis del tercer informe de gobierno en el Senado. El viernes en la tarde había alrededor de 30 preguntas solamente, Edith está por acá, 30 preguntas. Después de estar haciéndole una difusión muy importante en redes sociales, en radio, tanto Transparencia Mexicana como los senadores que estamos recibiendo las preguntas, y solamente recibimos 30 preguntas. Entonces, también el esfuerzo tiene que ir orientado a que tengamos una ciudadanía mucho más participativa, porque estamos haciendo todos como Estado mexicano un enorme esfuerzo por, como yo comentaba, la aprobación de las leyes, en darle presupuesto, en crear instituciones nuevas, fortalecer las que ya existían, darles presupuesto, ¿no?, a esta agenda que, como decía un buen amigo del CIDE, pues es nuestra agenda sueca, ¿no?, porque a la vez en México tenemos un montón de necesidades que podrán considerarse de primer orden en materia de desigualdad, pobreza, educación, salud, caminos, etcétera, y el Estado mexicano le está invirtiendo a esta agenda de rendición de cuentas, de transparencia, acceso a la información, de Estado abierto. Entonces, también tenemos, insisto, que hacer este gran esfuerzo para que una vez que están ya estas leyes, estas instituciones y estos ejercicios, la gente los use. Porque si no, pues no va a servir, el esfuerzo va a ser, esa sería mi última conclusión en materia de transparencia. ¿Qué sigue? Bueno, por supuesto sigue lo que ya todo el mundo sabe, terminar el ciclo legislativo de los pendientes, hacerlo bien, hacerlo a la altura de lo que todo el mundo espera, pero al mismo tiempo empezar a hablar con la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, con los estados, con quien pueda ayudar a impulsar y consolidar la formación cívica en este país, y por otro lado también que el Estado mexicano tiene que invertirle a la mayor creación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan aprovechar estas herramientas.